Bueno, aquí estamos con Poncho Ballí, que es un muy destacado ingeniero civil que también estuvo en el Tecnológico de Monterrey. Han estado en algunos de los proyectos más importantes de Nuevo León, en el Paseo Santa Lucía, en la presa Rompepicos, bueno, en la cortina Rompepicos más bien, en la presa Libertad o en la presa León. Ahí está ahorita a lo mejor se le pone un nombre u otro. Y en muchos otros proyectos que vamos a estar platicando ahorita. Muchas gracias por aceptar venir a platicar aquí con nosotros. Y pues yo te quisiera preguntar sobre algunos de estos proyectos que estoy viendo aquí. Tienen proyectos impresionantes aquí en su constructora que se llama Dicusa y es una de las más importantes de Nuevo León. Han estado también en la torre administrativa, en muchas plazas comerciales muy importantes del estado. Y yo te quisiera preguntar, ¿hace cuánto tiempo estás tú relacionado en la constructora y qué cargo desempeñas actualmente? Bueno, primero que nada, te agradezco mucho, Adrián, por haberme invitado a tu podcast. Mm. Me da mucho gusto estar aquí. Actualmente yo funjo como director, yo estoy más enfocado a la obra privada. Sin Ok. embargo, mencionar que la constructora en sí, su core o los proyectos que más ejecuta es en el ámbito público, es con las diferentes entidades de gobierno. Obviamente tenemos muchos años construyéndolo al gobierno estatal, también le construimos mucho al gobierno federal y actualmente me atrevo a decir que también estamos construyendo en otros países, estamos ya en Panamá y en Perú construyendo también con gobiernos, pero en sí mi rol en la empresa es más buscar clientes en el ámbito privado y yo superviso más las obras privadas, que ahorita pues no ha habido mucho actualmente, pero históricamente pues tenemos clientes que nos han dado la confianza, que tenemos muchos años construyéndole a clientes privados y también nos ha tocado clientes que hacen uno o dos proyectos, desarrolladores que a veces por diferentes situaciones pues ya no quieren hacer más proyectos, entonces hacemos uno u otro, pero nos ha tocado en participar también, no nada más en lo público, también en lo privado nos ha tocado participar en proyectos muy relevantes sobre todo aquí en el estado, en Nuevo León. ¿Cuáles son algunos de los proyectos más grandes que tienen ustedes? ¿Son mucho más grandes los proyectos públicos o los privados? Sin duda, en lo público hemos hecho proyectos mucho más grandes, en lo privado son un poco más chicos. Los proyectos, yo diría, más relevantes que hemos hecho históricamente, y voy a hablar históricamente y luego voy a hablar de los proyectos actuales. Históricamente, pues obviamente la cortina Rompepicos fue un proyecto muy importante que nos impulsó a ejecutar presas. También hablar de diferentes plantas de tratamiento que hemos hecho. Hicimos aquí en el estado la planta de tratamientos de Dulces Nombres y también participamos en un proyecto muy grande en Atotonilco, en Pachuca. Se llama la planta de tratamientos de Atotonilco, que está ubicado ahí en Tula, Pachuca, creo. Sí. Y es la planta de tratamientos actual que yo escuché. Es la planta de tratamientos más grande de Latinoamérica. Esos son dos de los proyectos históricamente más importantes en los que hemos participado. Y como mencionaste, actualmente el proyecto la presa León, que así la bautizaron, es el proyecto más importante en el que estamos concluyendo, que ya estamos a meses de concluir. Son básicamente de los proyectos más relevantes. Y se me olvida también, y muy importante mencionarlo, la, el Paseo Santa Lucía, que nos tocó hace como unos 15 años, igual y me equivoco, participar en el Paseo Santa Lucía también, de los proyectos más emblemáticos en el estado. La verdad que qué impresionante está el catálogo de proyectos que tienen, que me están mostrando aquí. Tienen, pues, muchísimas obras importantísimas como el Consulado Americano, el C4, la Academia de Policía de Monterrey, la Torre Administrativa, las plazas más representativas de aquí de San Pedro. Pues le han entrado entonces a todo tipo de proyectos. ¿Y cómo son estos procesos para participar en estos megaproyectos públicos? ¿Cómo ustedes han participado? Son licitaciones en las que participan muchas empresas y, y cómo es el proceso para obtener un proyecto tan grande.
Sí, digo, obviamente en lo público, bien lo comentaste, son licitaciones que se llevan a cabo en las diferentes dependencias, tanto estatales como federales, en las que participamos. Obviamente siempre hubo una primera vez en la que hay que entrar y eso ha servido como currículum para estos nuevos proyectos. Obviamente el currículum es muy importante, los temas financieros, cómo esté tu empresa financieramente para que te cataloguen, tengas un buen historial y puedas ganar estas licitaciones que a veces no todas las constructoras o no cualquiera cumple con las bases de las licitaciones o con las reglas que ponen. Entonces, así nos ha funcionado. Y en lo privado, pues de igual manera también hay licitaciones, pero ahí más que nada es ir obteniendo la confianza del cliente, que los clientes privados se sientan a gusto contigo, para que pues tengas muchos años construyéndoles a clientes importantes. Y en estos proyectos, ¿cómo se trabaja? O sea, ¿es con líneas de crédito, con recursos propios o cómo se financian estos proyectos? Porque son de muy buen tamaño y me da esa duda. No, generalmente a lo que nosotros nos ha tocado participar, generalmente te dan un anticipo. Si te dan un 30% de anticipo, entonces con eso tú empiezas a comprar materiales, empiezas a ejecutar la obra y generalmente pues ahí vas, a veces hay que meter las estimaciones en tiempo y forma para que financieramente el proyecto vaya dando y tú no tengas que irle poniendo ahí de tu bolsa. Entonces, es muy importante con los clientes llevar un programa físico-financiero. ¿Qué quiere decir este programa? Que lo que te han pagado esté relacionado a lo que has ejecutado y así sucesivamente mostrarle al cliente que el recurso que te está brindando se está usando bien, ¿verdad? Se está usando para ejecutar la obra y para ir avanzando, pero que también entiendan que pues cuando se acaba ese anticipo, pues también hay que apoyar para que la obra no se pare, ¿verdad? Porque tratamos de no usar nuestros recursos, sin embargo, a veces también, pues digo, hay que utilizar las líneas de crédito. ¿Cómo establecen ustedes, hace cuenta, que les paguen y que no vayan a tener un problema de pagos, que les vayan a dejar de pagar y que ustedes sigan estando bien protegidos como empresa? Pues es bien importante ahí la gestión con el cliente. Es clave estar la gestión con el cliente y que el cliente también conozca cómo está tu situación para que lo financiero no te puedan apoyar. Sin embargo, obviamente nosotros desde las licitaciones y desde el concurso siempre tratamos de tener ahí un margen, un porcentaje para también que la obra no pare, porque independientemente cuando a veces no hay recurso, pues a veces te sale, o sea, no es viable el que el proyecto tú lo pares como constructor, porque luego también te perjudica al interior y te perjudica que el proyecto esté parado. Entonces, todo depende financieramente, qué tanta deuda tengas. O sea, si no es mucho lo que falta por cobrar en mi caso, pues como quiera le seguimos. Y dependiendo qué especialidad sea, porque en mi caso particular o en nuestro caso particular, si son trabajos de terracerías, maquinaria, pues a veces a mí no me afecta tanto porque ya tengo los equipos, entonces en ese sentido no me genera tanto costo al interior. Cuando tengo subcontratos o tengo que comprar materiales o mobiliarios, que son cosas que de igual manera tienes que pagar de contado, pues ahí sí afecta y hay ciertos proveedores también que pues te tienes que apalancar para poder seguir con el proceso, ¿verdad? Entonces, todo eso son estrategias también financieras que tienes que ir utilizando. ¿Y ustedes tienen equipo propio, gente propia y subcontratan una parte de las cosas que hacen o casi todo lo que tienen es de la empresa ustedes? No, en nuestro caso, los equipos de maquinaria, háblese de retroexcavadoras, de excavadoras, bulldozers, piloteadoras, todo el equipo que usamos para terracerías, la mayoría es equipo propio. Tenemos muchos equipos, también camiones de volteo, tenemos camiones grandes. A veces nos ha tocado esa parte subcontratarla, pero tenemos bastante equipo con qué cubrir. Obviamente ya el tema del concreto y el acero, nosotros no tenemos concretera, trabajamos con las concreteras más grandes del país, ahora sí, y también el acero lo compramos, y la parte de la ejecución de los carpinteros, fierreros, pues obviamente toda esa parte también se subcontrata.
Ok, y platicando este megaproyecto en el que trabajaron ustedes, la planta de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco, ¿cuánto tiempo les tomó hacer este proyecto y si salieron en tiempo con lo que tenían presupuestado, etcétera? Sí, ese proyecto, bueno, en ese proyecto en particular, si no mal recuerdo, fue un consorcio el que hicimos con, no voy a mencionar la constructora porque no recuerdo bien, pero hicimos con constructoras, las constructoras más grandes del país, creo que fue Carso, con la que estuvimos, y no me acuerdo si ICA también, no le quiero fallar, pero ese proyecto estuvimos participando como 5 o 6 años, más o menos, es lo que tuvimos el consorcio, y sí salió en tiempo y todo salió en forma. Ahí. Y este proyecto busca, ¿qué es lo que hace? ¿O qué? Es como, ustedes no se meten en el tema de la función que tiene esta planta, solamente en la construcción de la Sí, obra civil. exactamente. Nosotros ejecutamos, más sin embargo, pues ese tipo de proyectos es para tratar todas las aguas negras, trata todas las aguas negras y las convierte en aguas residuales que se pueden usar para Riego, ¿no? para riego y para diferentes usos. Pues este es un proyecto muy positivo porque con la crisis de agua y eso, Así que es. también en la presa Libertad, en la presa León, te tocó trabajar y es precisamente para combatir el tema del agua, ¿no? Es correcto. Es un proyecto, ese proyecto fue muy relevante para esta administración porque con todo el tema del agua. ¿Cómo fue? Perdóname que te interrumpa, pero para que me des un poquito más de contexto. ¿Cómo fue? Porque, bueno, ahí yo estaba dentro de la administración y la verdad es que la gente se estaba volviendo loca en las colonias, etcétera, porque no había agua. Estaban los municipios comprando pipas, no sé si te acuerdas, agua y drenaje, etcétera. Entonces, hay unas historiononas brutales porque de repente, pues yo creo que como no era algo que se acostumbraba a hacer en el gobierno, llegaban las pipas a las colonias y llegaron a agarrar a chingazos a choferes y los bajaban y a ti te toca una cubeta, no, ni madre, y pum, yo me voy a llevar lo que yo quiera, ¿no? Entonces estaba muy hostil el tema, gente batallando bastante con el agua, sobre todo porque no se podían bañar y entonces se desesperaban bastante. Esta presa la hicieron bajo bastante presión, ¿no? Sí, te platico un poco de lo que nos sucedió. Nosotros traíamos, aparte de la presa León, que hubo una presión muy fuerte por todos los temas que estaban sucediendo socialmente, también estuvimos participando en el acueducto El Cuchillo 2, que fue un proyecto muy, muy padre y muy relevante, en donde participaron muchas empresas de Nuevo León, participaron éramos creo que 10 o 11 constructoras que estuvimos ahí participando en diferentes etapas y también había empresas muy relevantes del estado de estructura de acero haciendo toda la tubería. Ese proyecto también hubo una presión muy fuerte, no solamente por parte del estado, sino ahí en ese proyecto en particular fue donde entró la Sedena, entró la Federación. Entonces, pues imagínate, o sea, en ese nos tocó por primera vez tener a los soldados, a los generales de supervisores y eran bravos. ¿Y cómo fue trabajar con el personal militar? No, pues digo, era una presión, era diferente la presión, bravos, son ¿no? mucho más bravos. No, sí, fue toda una experiencia trabajar con los generales, pero muy padre. O sea, a mí me gustó y yo creo que con los compañeros que participaron ahí de otras constructoras también les gustó porque pues ejercían mucha presión, pero al mismo tiempo te solucionaban muchos temas. O sea, te solucionaban temas ejidales, temas de pagos, temas de todo tipo. La verdad es que la Sedena y los generales sí también se ponían en tus zapatos para solucionar todo eso, pero pues no, que no fueras mal porque, hijo, los generales y están 24 bravos. horas, hay que estar atento al teléfono y todo eso, ¿no? Sí, son gente muy trabajadora. Sí, son gente muy trabajadora y ese proyecto yo creo que más que, digo, en ambos hubo mucha presión, pero en a todos nos traían en corto. Y estaban ustedes, pues, los empresarios resolviendo el tema del agua prácticamente subcontratados por el Estado. Así es. Entonces andaban con muchísima prisa. Así es. Y el tubo que pusieron allá en el acueducto está gigantesco, ¿no? Sí, si no mal recuerdo, creo que 84 pulgadas. No recuerdo bien el dato, pero sí es un tubo muy grande. Es la línea 2 que es la primera etapa
o donde está la PB0, que hizo una constructora, si no mal recuerdo, en la presa esta de China, Nuevo León, de China, ¿cómo se llama? La de China, y es la que pues prácticamente lleva agua a toda la metrópoli, ¿verdad? O sea, el proyecto del Cuchillo es para abastecer de agua Así es. toda el área metropolitana de Nuevo León. Sí, es para tener más metros cúbicos para que no solamente exista el acueducto 1, que ya existe desde hace muchos años, sino para poder traer más agua de la presa de China aquí a Nuevo León. Ok, y cambiándole tantito el tema, digo, qué buena experiencia ese tema del agua y yo creo que todos los regiomontanos están muy agradecidos con todos los empresarios que participaron porque la neta resolvieron el problema. Les ayudó la lluvia, ¿no? También, porque supe que me acuerdo que llovió por esa etapa fue el Alberto, ¿no? Sí, definitivamente ayudó la lluvia. Sin embargo, pues teníamos que hacer algo porque, pues este proyecto del Cuchillo nace precisamente por eso, porque ayudaba a traer agua sin la necesidad de que tuviera que llover forzosamente, porque traías agua de una presa que prácticamente es la que pues es la presa más grande del estado, la presa del Cuchillo. Uh-huh. Entonces, de esa presa se tenía que traer más metros cúbicos de agua para abastecer a todas las colonias. Entonces, ese proyecto fue muy relevante. No obviamente todo depende de las lluvias, pero pues había que hacer algo en ese momento para poder ayudar, ¿verdad? Todo depende de las lluvias, pero hay que construir la infraestructura necesaria para que no falte el agua en la zona metropolitana de Nuevo León. Así es. Y de igual manera en la presa León, pues también tuvimos mucha presión. Actualmente ya tiene un 30% de almacenamiento de agua y ya está trayendo también agua a la metrópoli. Pues qué importante trabajo, porque sí fue un problema social grave y grande y la gente estaba muy irritada con el tema del agua y se estaba poniendo muy gacho. La verdad que qué bueno que todo salió bien ahí. Y cambiando un poquito el tema, participaron ustedes en el Parque Fundidora y en el Paseo Santa Lucía. Yo creo que en una época de mucho crecimiento para Nuevo León, seguramente te acuerdas de aquel fórum que fue más como de gente de mi edad para arriba, que vino a inaugurar el Parque Fundidora. El fórum que vino de Barcelona, ¿lo recuerdas? Más o menos. ¿No te acuerdas que había un muñeco gigante que vino? Lo trajo, de hecho, el gobierno del estado. Tenían un muñeco gigante, no me acuerdo cómo se llamaba, hombre. Pero fue en la etapa de que se estaba inaugurando. Sí, fue la inauguración del Parque Fundidora. Fue cuando abren ya las puertas a la gente. Y me acuerdo que hicieron como una playita. No sé si te acuerdas, ahí por el río Santa Lucía. Y luego el Fórum de las Américas, así se llamaba. Sí. Era una mega exposición cultural que hicieron y fue ahí por el Parque Fundidora. ¿Cómo fue participar en este proyecto del Parque Fundidora? ¿Cuánto tiempo se aventaron? ¿Y qué historias tienes que contar de aquí de Fundidora y del Paseo Santa Lucía? Fue un proyecto también que, si no mal recuerdo, estuvimos creo que casi 3 años participando, si no es que más, en diferentes etapas. 3 años en la obra. Sí, pues. En diferentes etapas. En todo lo que es el canal y en los exteriores. Obviamente un proyecto que ayudó mucho al turismo en el estado, sí. Que es un ícono. Y pues digo, que ha traído, como bien dices tú, muchos eventos a la ciudad. Yo creo que, y yo ya no nada más creo, yo vi en el tiempo que estoy trabajando en desarrollo económico, que la Ciudad de México y Nuevo León han estado, inclusive la Ciudad de México a un ritmo más acelerado, creciendo constantemente, pero como por el 2008, Jalisco estaba muy cerca de Nuevo León, México, compitiendo en innovación, en competitividad, etc. Y yo vi que a partir del 2010, y las gráficas lo muestran, Nuevo León y la Ciudad de México despegaron brutalmente y dejaron a Jalisco muy atrás. Se quedó un poquito más rezagado y ahora hay otros estados que han estado creciendo más, incluso que estos, pero que Jalisco, pero Nuevo León y la Ciudad de México han mantenido un crecimiento constante. Y yo no sé por qué en mi cabeza asimilo mucho cuando se inaugura el Paseo Santa Lucía y el Parque Fundidora,
y empieza como una época en Nuevo León de crecimiento brutal, porque luego viene también la modernización de San Pedro, empiezan a llegar todos los edificios al área metropolitana, y viene pues toda esta época de mucho crecimiento que ha sucedido ahorita. Y te quisiera preguntar entonces, también ustedes participaron en la Plaza 401 y 404, que son muy emblemáticas aquí por San Pedro, ¿no? Sí, digo, yo recuerdo muy bien cuando hicimos la Plaza 401, sobre todo. La primera en Calzada del Valle. Que fue la ¿no? primerita en Calzada, creo que no había nada igual. Y sí, tuvo mucho, recuerdo que pues participamos en el proyecto y cuando se inauguró, pues tuvo mucho éxito la plaza con los comercios y eso. Sin duda, un proyecto que ayudó mucho a todo el tema comercial y ya empezar sobre todo ayudó a empezar a crear esa cultura de hacer más plazas de ese estilo. No solo en Nuevo León. Yo empecé a ver también más plazas en otros lados de la República de este estilo. Y este mismo cliente que nos contrata para hacer esta plaza copia el modelo y lo va llevando a otros estados de la República porque le funcionó muy bien, ¿verdad? Fue la primer plaza. Ya después, pues se llenó de plazas y ahorita ya está más competido, pero sin duda fue algo que fue un gran emprendimiento y algo que ayudó mucho en un principio a detonar todo este tema de las placitas comerciales, ¿verdad? O sea, la Plaza 401 la hacen y es la primera de las primeras plazas que había en Nuevo León. Sí, sin duda era la primera, sobre todo. Así obviamente abierta, ¿no? Porque sí estaba el Mall del Valle y había muchas. Sí, digo, ayudó mucho la ubicación, pero más que nada la forma, como bien dices tú, abierta, así, con diferentes locales, fue lo que fue como algo más innovador, ¿verdad? En su momento. Que ahorita ya hay, casi todas las plazas son de ese estilo. Sí. Pues ahí está el Canadá City Center que están haciendo en Escobedo, ya viste, está bien grandote. Y de hecho también, Adrián, nos tocó construir Paseo La Fe, que también fue diferente porque es una plaza abierta, que tiene un techo que mandaron traer de Alemania, muy retráctil, y una plaza también que... ¿Cómo es el techo de Paseo La Fe? Mira, te voy a ser bien sincero, a mí no me tocó... A mí nada más me lo platicaba el cliente, a mí me tocó ejecutar la obra. De hecho, ni siquiera me tocó construir la tienda Ancla, me tocó construir el Cinépolis, toda la plaza, porque generalmente ahí, en este caso Liverpool, que es la tienda Ancla de la plaza, tiene su propia constructora, tiene sus propios procesos y básicamente ellos son los que te mandan en el programa. O sea, tú tienes que abrir la plaza casi cuando esa tienda Ancla te dice. Y en el caso del techo, que era muy interesante, mi cliente trajo una empresa, si no mal recuerdo, alemana, y fue la primera vez que pusieron un techo de ese estilo como retráctil que... O sea, pero el techo de Paseo de la Fe se abre y se cierra. Sí, tengo entendido que sí. Y es para el sol y todo eso. Sí. Que eso está muy bien aquí en Nuevo León, porque de repente, por ejemplo, andas en una plaza y está a 45 grados y la chica está difícil, ¿no? Así o a veces hace muchísimo frío también. Entonces, este techo busca precisamente adaptarse a las condiciones de aquí de la zona. Así es. Sí, digo, nos ha tocado trabajar en proyectos y en sistemas y en procesos muy innovadores. También te platico un poco, no sé si conozcas la Plaza King, que está ubicada ahí donde estaba anteriormente el David, si no mal recuerdo. Claro que lo conozco. ¿Qué avenidas son? Sí, es Calzada San Pedro. Calzada San Pedro, correcto. Con los ríos de allá por ahí. Bueno, ese proyecto, digo, yo sé que no es un proyecto muy grande, pero el proceso, existe un nuevo sistema que innovaron hace poco que se llama Top Down, que ahora construyes, prácticamente es un sistema en el cual construyes de arriba para abajo. Entonces chinga, sí, ¿cómo está eso? Sí. Nos tocó... participar en ese proyecto yo al principio igual que tú. También, pero ¿cómo que de arriba para abajo? O sí, sea... le dicen top down porque tú prácticamente al momento empiezas a excavar, pero luego haces unos pilotes. Es toda una ingeniería, haces unos pilotes y creamos un sistema en el que vas colocando las columnas. Entonces vas construyendo, primero construyes, por así decirlo, antes de construir los sótanos, empiezas a construir la primera planta, segunda planta y vas avanzando hacia arriba. Y al mismo tiempo dejas un hueco, tienes que mandar traer unas excavadoras y unos equipos especiales para ir excavando al mismo tiempo. ¿En qué beneficia esto? En el que, por ejemplo, en el caso de mi cliente,
los locales comerciales o algunos locales los entrega antes. O sea, primero hace la parte comercial antes del estacionamiento, y también beneficia mucho a los vecinos porque no usas el sistema tradicional de excavación y anclaje, sino que pues aquí no usas las mentadas anclas. Entonces, pues sí beneficia de alguna manera al cliente a poder entregar y a que no tengas tanto conflicto con los vecinos. No, y que como hablábamos ahorita, que el desarrollo inmobiliario ya se ha vuelto un juego súper financiero. Así es. Y ahora ya mucha gente empieza con preventas y todo ese tipo de cosas. Y entre antes puedas empezar a generar ingresos, pues más fácil está el proyecto, ¿no? Así es. Sintermex también se lo aventaron ustedes. Sí, Sintermex, ya hace algunos añitos, Ya es más viejón, ¿no? Sí, sí, sí. Convex también lo hicieron ustedes. Sí, Convex. Oye, pues y ustedes hicieron todos los edificios haz de cuenta que ustedes volvieron a Monterrey, era una ciudad de 2 plantas y ustedes ya la construyeron. Sí, nos ha tocado mucho participar en edificación vertical, en temas comerciales, en temas de departamentos, también no nada más en eso, nos ha tocado participar. La verdad es que ese ha sido, Adrián, ese ha sido nuestro diferenciador y lo que nos ha ayudado mucho en la construcción, que hemos diversificado, o sea, hemos podido construir de todo, o sea, hemos hecho hospitales diferentes, no nos hemos especializado en una sola, que hay muchos constructores que la verdad es que mis respetos y se han especializado mucho en la edificación vertical. Claro. Nosotros sí hemos podido hacer muchas diferentes especialidades en esto de la construcción, o sea, edificación vertical, minería, puentes, presas, nos ha tocado participar en muchas especialidades y eso nos ha ayudado bastante a no casarnos en un solo nicho y a poder ejecutar diferentes tipos de obra y a tener mucha experiencia en diferentes especialidades dentro del ramo de la construcción. Pero pues eso también ha de venir con unas leccionzonas, ¿no? Porque claro, pues, definitivamente ustedes han sido aventadones para entrar a todo tipo de proyectos y me imagino que pues no entran en esa zona de confort de que ya le sabes a los hospitales y está mucho más sencillo. Ustedes están abiertos prácticamente a construir cualquier tipo de... Sí, nos ha ayudado bastante. Hemos adquirido mucha experiencia, hemos adquirido mucha confianza con el cliente. Y nosotros, aparte de obviamente a los clientes siempre entregarles en tiempo y forma, entregarles con la calidad que nos están exigiendo y pues salir en costo, nos preocupamos de más por el cliente también en entrar a temas de ingeniería de valor, en que su diseño esté bien hecho, o sea, en los temas de un poquito más atrás de la construcción de desarrollo urbano para que beneficiarlos y asesorarlos de la mejor manera para que sigan confiando en nosotros, ¿verdad? Sí. Es la experiencia que nos ha dado. Definitivamente han logrado, dices tú que iniciaron más en el sector público, sí. Y definitivamente han logrado recientemente ganarse la confianza de los desarrolladores pues relevantes, porque Paseo Tec, Plaza King, Paseo La Fe, todas estas plazas que les ha ido bien, son clientes particulares que han confiado en ustedes. Y es muy bueno porque luego, y la verdad es que a veces es difícil defender al gobierno en esto, pero a veces lo que trabaja con gobierno no es tan eficiente como lo que trabaja en la iniciativa privada. Y qué bueno que ustedes... en las dos áreas estén dando resultados, no sé, requiere que haya empresas que sean tan buenas construyéndole al gobierno que incluso un particular diga, oye, güey, pues yo quiero hacer mi plaza con ellos, ¿no? Y que sean ustedes los que están haciendo las carreteras y las calles, da una confianza brutal. Qué bueno que un desarrollador que le va a meter todo su patrimonio a una plaza, confíe en ustedes. Y no tengo duda que pues, todos los ciudadanos también confiaríamos para que ustedes hagan una carretera que nos lleve de aquí a Nuevo Laredo o algo así, ¿no? Sí, sin duda, nos preocupamos mucho por obviamente dejar muy bien las cosas, por cuidar la imagen de la empresa, que es fundamental. Y hay que, nos ha ayudado mucho a diversificar también, Adrián, porque a veces lo privado, como tú sabes, a veces se frena mucho. Ahorita actualmente yo siento que está muy frenado por el tema de toda la incertidumbre que hay con el tema de los aranceles de Estados Unidos, de Trump. Mucha gente ha estado con ese miedo de invertir. Entonces yo siento que sí ha caído en un rezago ahorita el tema privado y a veces te ayuda el hecho de que
de agarrar tantita obra pública para poder también diversificar y agarrar otro tipo de trabajo. Y ha sucedido también al revés. O sea, ha habido gobiernos, sin decir nombres, que pues, no han invertido tanto en la obra pública y ha bajado en el Estado. Generalmente en la federación, pues sí, generalmente siempre construyen siempre tienen sus obras, como actualmente, pues la de Dos Bocas y todas las obras actuales, el Tren Maya, que han sido muy buenas para la federación, pero a nivel, volviendo al tema estatal, a nivel estatal, pues a veces los gobiernos no invierten tanto o no hay tanta obra pública, entonces tienes que recurrir a buscar privados y a buscar otras áreas de oportunidad para poder tener más trabajo, ¿verdad? Y Trébol Park, esta plaza, fíjate, les quedó hermosa. Sí. Yo digo que estoy muy feliz porque el Canadá City Center, te digo que le va a cambiar la cara a Escobedo porque pasas en Sendero y es la avenida más transcurrida de ahí del municipio. Pasa mucha gente que va de salida para Nuevo Laredo o pues para ese rumbo. Y va a quedar muy bonito ahí toda la pasada. Y yo digo que Trébol Park también, que verdad que está el Fashion Drive, cuando vas entrando de Lázaro Cárdenas para acá, para San Pedro, se ve muy bonito las torres estas gigantes y luego enfrente el Metropolitan Center y todo eso. Y a mí esta plaza Trébol Park que hicieron ustedes, la verdad que felicidad, les quedó muy, muy bonita. Muchas gracias. Digo, sin duda, un proyecto muy retador porque ahí el arquitecto muy casado con el concreto aparente, pues digo, no podíamos, no podíamos cometer muchos errores y era un trabajo, sobre todo, Adrián, muy artesanal, porque pues el que sea el concreto aparente tienes que tener una cimbra y unos procesos muy complicados para que se pueda dar toda esa imagen, ¿verdad? Que crea este tipo de edificios con mucho concreto aparente. Y las torres moradas también se las aventaron ustedes. Si no mal recuerdo, nosotros ejecutamos una. Ese proyecto ya tiene sus añitos, no recuerdo hace pues cuándo fue. Yo desde que tengo uso de razón, ya las torres moradas han estado, han estado ahí. Sí, ya tienen algo de tiempo por ahí. Sí. Hicimos proyectos. Y la torre administrativa del gobierno del estado que parece así como un rayaqueso, también se la aventaron ustedes en conjunto con algunas otras empresas. Sí, esa la hicimos en consorcio con otras empresas. No recuerdo exactamente hace cuánto fue, pero sí. Fue en la administración de Natividades. Sí, con una estructura de acero, con losas, ya tiene su tiempo. Que esta torre también ha sido un antes y un después porque ahora ya es bien fácil sacar actas y cosas así. Así es, ha ayudado mucho a los ciudadanos. Sí, ha ayudado muchísimo a hacer las cosas más rápido. Esto ha sido un factor para el desarrollo económico de Nuevo León, yo creo, porque antes era complejo tener ese tipo de papelería. Y entonces le han entrado plazas, edificios, obra pública, naves también. Ahora con el nearshoring le han entrado a las naves mucho. Precisamente ahorita que lo comentas, a mí me ha tocado en mis últimos años hacer muchas naves. Acabo de está de moda, ¿no? Sí, ¿ahorita? Sí, mucha gente está ahorita como que está con el nearshoring y todo, está muy de moda. Sin embargo, hay otros desarrolladores. Con el nearshoring, con la bronca con Estados Unidos, ¿no? Sí, sin embargo, eso es lo que ha sucedido, que a mí me ha tocado muchos clientes que como que tienen frenado por la incertidumbre que hay. Pues ojalá y se impulse más este tema de las naves, que es un tema muy interesante esto de construir naves por todo los sistemas que existen para ejecutarlas y los diferentes especialidades que tienes. Hay muchas tecnologías distintas para innovadoras así para los naves. Sí, existen digo, a mí me ha tocado hacer naves con un sistema que le llaman el tilt-up, pues me ha tocado hacer con sistemas precolados, obviamente en el tema de la estructura, que es lo más fuerte, eficientizar y ver hasta dónde te da las toneladas por metro cuadrado. Todas estas innovaciones más que nada para reducir costos. Exactamente, sí. Exactamente, es para reducir costos y ser más eficientes en la obra, poder entregar más rápido. ¿Y tú cómo te mantienes actualizado con toda esta innovación y con todos estos proyectos? ¿Cómo te mantienes al día con lo más nuevo en el mundo de la construcción y lo más nuevo para eficientizar tus costos, pues? Sin duda, vas aprendiendo y vas viendo. Definitivamente en el tema de la construcción sí ha habido una innovación. Ahorita
por así decirlo, la torre, que esa no la estamos construyendo nosotros, pero estoy muy enterado, la torre que va a ser la más alta de Nuevo León, que le dice Torre Rice, la está haciendo Postensa, una constructora muy enfocada ahora al tema de los postensados. Entonces, existen diferentes procesos. Perdón, nomás para irme un poquito porque es un tema muy interesante. ¿La torre top está utilizando qué innovación para ser construida? Está utilizando los cables postensados. Después a ver si te recomiendo se llama Belardo. Un saludo para él. Que está llevando ese líder de este proyecto, que es muy interesante porque ellos entran desde el diseño, hacen una ingeniería de valor y obviamente usan su sistema para poder reducir costos. Le pegan obviamente a los insumos más grandes, que es el concreto y el acero en este tipo de proyectos, y usan un sistema para reducir sobre todo ese tipo de insumos. Sin embargo... ¿Cómo funciona ese método? Ese método te da más resistencia. Digo, yo no soy tan especialista en ese tema. Hay otras personas que son más especialistas, pero sé que funciona. Te da la resistencia que necesitas con unos torones o con unos cables, y le dicen postensado porque después del colado de las losas lo que hacen es que jalan los cables o postensan, y eso le da la rigidez y la resistencia a las losas para poder tener ese tipo de losas. Te menciono, los beneficios que trae ese sistema es precisamente el ahorro en concreto y en acero, y seguramente ahí hicieron una ingeniería de valor bárbara para poder entregar. El mundo de la construcción constantemente de innovación. Sí. Y el concreto no tiene un material que lo pueda sustituir a corto, mediano o largo plazo. Pues el acero estructural, pero sin duda ahorita la mayoría de los proyectos están hechos de diferentes mezclas de concreto, y las concreteras van innovando diferentes productos para poder llevar enfocadas al concreto para poder hacer distintos proyectos, pero no ha habido tanta innovación en los productos. Sé que existen muchos constructores o que están haciendo casas con diferentes tipos de materiales. Sí, he visto, y hay muchos, por ahí he visto influencers que ahora hacen, no me acuerdo si casas con unos precolados y andan otros con diferentes materiales. Pues en Estados Unidos es muy utilizada la madera, ya ves, para hacer casas y otros proyectos. Pero aquí en México, sin duda, se sigue usando lo mismo de hace años, ¿verdad? Que es el acero de refuerzo y el concreto, que es lo más típico y lo que se ha usado en los últimos años. Oye, y veo aquí que también le han entrado a la construcción de hoteles ustedes. ¿Cómo funciona con estas cadenas que son americanas como Holiday Inn y Four Points, estas que aparecen aquí? ¿Cómo los encuentran a ustedes? ¿Cómo le han hecho ustedes para agarrar todos esos proyectos? Generalmente ese tipo de cadenas cuentan con una gerencia, a veces interna, a veces externa, y generalmente esos proyectos los hemos hecho a través de las gerencias, a través de quien administra el proyecto, no tanto directamente de la cadena. O sea, entonces, Holiday Inn México, sí, algo así. Sí, a veces pues existen empresas que están ahí, que contratan externa una gerencia, y la gerencia es una licitación, la ganamos, o a través de las gerencias de proyecto, quienes administran el proyecto más que con la cadena, ¿verdad? En varias partes del mundo ya le están entrando a la construcción ustedes. Hay constructoras de Nuevo León que están fuera del país y fuera del estado. Hay pocas, ¿no? Que construyen. Desconozco ese dato, no sé, no sé quiénes estén trabajando fuera del país, pero no creo que haya muchas. Nosotros habíamos hecho una planta de tratamientos algunos años en Colombia, y luego durante muchos años dejamos de construir fuera del país, y el año pasado precisamente se nos da la oportunidad de hacer un proyecto importante en Panamá, que es muy interesante porque es la primera vez que nos toca hacer un puente. Es una parte del proyecto está sobre el mar,
Entonces, es Órale. la primera vez que participamos en un proyecto así. Sobre el mar. Sí, sobre el mar, la Y van mitad a del hacer la puente. cimentación. Sí, la cimentación, obviamente Acuática. Obviamente ahí también nos estamos apoyando de gente más especializada, subcontratando a alguien. No quisimos hacerlo nosotros con los equipos porque es un riesgo y desconocemos. Entonces, primero queremos más o menos ver cómo funciona y subcontratamos a alguien que nos está apoyando en esa parte. Pero es la primera vez que nos aventamos un proyecto así de hacer pilotes o hacer una cimentación sobre el mar, en el caso de Panamá. Y en el caso de Perú, pues también estamos haciendo ahí un proyecto muy grande para el gobierno de Perú. Se llama, si no mal recuerdo, se llama la SUNAT, que es más o menos, es como la dependencia tipo el SAT aquí, pero allá en Perú. Entonces ahorita estamos ejecutando 2 proyectos fuera de México, lo cual nos enorgullece mucho y batallamos mucho para poder hacerlo, pero era un objetivo clave que tenía la empresa desde hace algunos años de poder participar fuera de México también en proyectos importantes y darnos a conocer un poquito más. ¿Cómo es ese proceso? Porque ustedes ya están acostumbrados a la normatividad y a las reglas del juego aquí en México y luego van para afuera y tienen que hacer un análisis previo. ¿Cómo te haces internacional en la construcción? Sí, sin duda lo que comentas, o sea, es otro... ha sido complicado porque obviamente las reglas del juego son diferentes, todo el tema de bancos, fiscales, de diferentes procesos y todo, pues es diferente trabajar en otro país, la cultura, cómo le llaman a las cosas, cómo piensa la gente, pues la gente no estamos acostumbrados a trabajar con los mexicanos, el horario, o sea, los sindicatos, o sea, ha sido complicado, sí, claro. Pero hemos ido ahí poco a poco. Nos ha servido mucho el hecho de las cabezas de esos proyectos, llevar gente local, gente de mucha confianza de la empresa está liderando esos proyectos y para poder, batallamos mucho para poder entrar, porque estuvimos como 1 año y medio buscando a través de un gestor y a través de tocar puertas y a través de conocer gente para que nos pudieran asignar ese primer proyecto en Panamá y posteriormente en Perú. Qué impresionante que traigan todos estos proyectos, porque tienen muchos proyectos de 10 años para acá. Ustedes crecieron mucho recientemente, ¿no? Por los proyectos que veo que han hecho. Pues digo, la verdad es que, bueno, la constructora, hablar un poquito de los fundamentos, la constructora se fundó en 1900, la fundó mi abuelo en 1980, entonces básicamente ya tenemos un poquito más de 45 años ya, un poquito más de 40 años ya en el ramo de la construcción. Y digo, también esos proyectos que comentábamos anteriormente nos han ayudado bastante a crecer. Confianza. Para ir generando confianza, diversificar, como ya lo mencionaba antes, y pues hemos ido cada vez adquiriendo diferentes tipos de proyectos y hemos ido, pues algunas veces creciendo. No creas que todos los años crecemos. Hemos aprendido muy bien a mantenernos, yo diría, eso es lo importante. Hemos aprendido muy bien a mantenernos y a saber cuándo podemos contratar más gente, comprar más equipos y cuándo no, porque eso es importante que los empresarios conozcan también que no siempre es crecer, también sí. A veces hay que mantenerte y a veces hay que hacerte chiquito como empresario, a veces hemos sido como una esponja, ¿verdad? Aguantar mucha vara también, exactamente, ¿no? Oye, y te quería preguntar, la presa Rompepicos, que bueno, un proyecto que todo Nuevo León conoce prácticamente, o mucha gente de Nuevo León debe de conocer, tiene un premio que ganó en el año 2005, aquí viene. ¿Qué onda con este premio? ¿Por qué se lo dan? ¿Y qué representa el premio que ganó? Ese proyecto y ese premio fue muy importante, le dio mucho currículum a la empresa. Ajá. Creo que fue el premio Lieberman, no me acuerdo, creo que lo otorga Cemex, es un reconocimiento que otorga Cemex o a veces hay otro, no me acuerdo si es el gobierno del estado, no me acuerdo quién es, pero sí, fue un proyecto que nos dieron muchos premios, un proyecto en su momento muy importante porque si no mal te recordarás que pues el huracán Gilberto, todo el destrozo que hizo, y ahora cuando se vino lo del Alex, ese proyecto ayudó una barbaridad a que no se ocasionaran tantos destrozos en el estado, porque básicamente, Adrián, esta cortina, a diferencia de la presa León, es una cortina que sirve para como una especie de retener
todo lo que viene bajando de los cerros, árboles, y que no se haga tanto destrozo y que no baje. Es más que nada retenedora, no es tanto de Sí. almacenamiento. O sea, lo que yo tengo entendido es que la cortina rompepicos busca evitar que el agua corra como corrió en aquella ocasión el Así Gilberto, es. ocasionando Así es. miles de muertes, Es etcétera, ¿no? correcto. Entonces sí ha sido un proyecto que ayudó bastante a que no sucediera todo eso que mencionas. A diferencia de lo otro, la presa León, que la presa León sí es para almacenaje de agua. Y sí, correcto. Y qué impresionante esta imagen que tienen aquí de la presa Rompepicos, como un atardecer con el agua así como reflejando el sol. ¿Cuánto concreto ha de haber aquí que aventaron, ¿no? Ha de haber sido una cimentación, pues como cimentación gigantesca, ¿no? Sí, digo, el diseño de esa cortina Ajá. es un diseño más como una cortina de altura de otro, no se usó tanto concreto como en la presa León. Como ha comentado ahí el gobernador en sus diferentes videos, la presa León es la cortina más larga de Latinoamérica. Esa mide 2 kilómetros. Sin embargo, su diseño es muy diferente al diseño de esta cortina. Y allá se usaron, si no mal recuerdo el dato de la presa León, fueron 220 millones de metros cúbicos. Acá fue mucho menos. Por el diseño de la cortina, es una cortina mucho más corta, pero con más altura. Entonces, son diferentes funciones y son diferentes tipos de cortina y de infraestructura que se utilizaron para la diferencia de esas dos presas en particular, ¿verdad? Que son las más emblemáticas en el estado. Sí, no, ampliamente reconocidas, pero además está la presa Rompepicos. Irla a ver, hay un camino a la Huasteca que mucha gente va corriendo en bicicleta. A mí me gusta correr y he ido Bella. muchísimas veces para allá. Y llegar y te paras y la ves y es como un premio al progreso en Nuevo León de cómo la Sí, sin habilidad duda. de los empresarios y del hombre logró evitar catástrofes naturales porque pues geográficamente estamos predestinados a que esté entrando el agua con mucha fuerza y pues aquí se logró encontrar una manera de estar más a salvo, ¿no? Sí, son proyectos que sin duda te enorgullecen mucho como empresa porque sabes que a nosotros siempre, digo, desde que mi abuelo fundó la empresa nos ha gustado hacer proyectos, obviamente, que tengan un beneficio social también. O sea, Sí, obviamente claro. es muy bonito el hecho de hacer hospitales porque sabes que van a servir para curar a gente, que van a ser para un beneficio. Y la mayoría de nuestros proyectos, esta presa que está, esta cortina, como bien mencionas tú, que evita catástrofes. Claro. O sea, siempre hemos estado enorgullecidos de hacer este tipo de proyectos que ayudan a la comunidad. Sí, qué impresionante la cortina Rompepicos. ¿Qué diferencias encuentras entre Rompepicos y esta presa León? No, pues sin duda es muy diferente la función. Como bien te mencionaba, o sea, una es para la presa León, es equivalente a la presa de la Boca, a la presa del Cuchillo, a la Cerro Prieto. Sí, busca almacenar la mayor Exactamente. cantidad de agua que pueda. Y la Exactamente. cortina La rompepicos no está diseñada sí, para almacenar, más bien está diseñada contener, ¿no? para contener. Bien lo dijiste, es para contener, es otro tipo de infraestructura, ¿verdad? Y la León, pues tengo entendido que es la tercera más grande de Nuevo León. La primera es el Cuchillo, la segunda es Cerro Prieto en almacenaje y León es la tercera. Ambas buscan incrementar las condiciones de vida de la gente aquí en Nuevo León, Así ya es, sea sí. Almacenar agua. Sí, ¿no? Y pues, por ejemplo, es muy común que a la gente se le inunde ahí en su casa o que luego las calles se comiencen a inundar y sea difícil transitar cuando llegan las lluvias. Ahora con el Alberto, Así imagínate cómo nos hubiera ido si no hubiera estado la presa Rompepicos, ¿no? Entonces, la cortina Rompepicos. Así es. Entonces, pues qué importante esta obra. Muy respetable el trabajo que han hecho en la empresa ustedes para hacer todos estos proyectos que han ayudado a muchísima gente en Nuevo León que a lo mejor ni se imaginan, ¿no? Que hubieran podido tener un problema con todos estos huracanes que a menudo tenemos Así aquí. es. Ustedes también participaron en la línea 2 del metro. ¿Cómo fue en ese entonces? Porque recuerdo que ahí apenas estaban empezando a nivel mundial. Hace poquito estaba viendo un video
de que China en el 2008 tenía una línea de tren y de repente pone el video, cómo se fue conectando todo el país. Y bueno, pues la comunicación entre ciudades es uno de los fundamentos principales del desarrollo económico, y entre regiones, etcétera. Y ahorita está de moda el tema del metro, etcétera, porque pues están haciendo las líneas nuevas. ¿Cómo fue esta línea 2 del metro? Y creo que había pocos en el mundo, pocos ejemplos, no como ahora que hay pues en todas las major cities. Ahora, ¿cómo fue esta construcción de la línea 2 del metro? Mira, sin duda fue uno de los proyectos más importantes que hemos hecho porque impulsó mucho a la empresa en el momento que se hizo. Sé que fue un proyecto, fuimos de los pioneros en hacer ese tipo de, sobre todo fue el tramo, a nosotros nos tocó participar en el tramo subterráneo de la línea 2 del metro. Sin embargo, pues no quisiera platicarte tanto porque a mí no me tocó como tal, le tocó a la empresa, como te comentaba, se fundó en 1980, no me recuerdo ese proyecto en qué momento se hizo. Estabas tú todavía... Entonces yo todavía estaba muy chaval, todavía no tenía mucho conocimiento de eso, pero sí fue un proyecto que impulsó mucho a la empresa y hemos buscado participar también y ayudar aquí en esas líneas. En las nuevas, sin embargo, pues no hemos sido afortunados ahí con esas licitaciones. Y las plataformas del aeropuerto también se las aventaron ustedes. Sí. Oye, pues han construido todo el estado ustedes. Sí, nos ha tocado hacer muchos proyectos. Las plataformas del aeropuerto, ¿cómo le hacen con construir? O sea, si agarras esta obra, ¿cómo le haces? Porque me imagino que los aviones para aterrizar requieren algún material especial o algo, o es asfalto como el de la calle normal. Según, digo, yo recuerdo que creo que utilizan concreto hidráulico, no recuerdo bien, pero sin duda el trabajar en el aeropuerto, ellos tienen una OMA, en este caso, bueno, que en su momento era OMA la que tenía la concesión del aeropuerto aquí en Nuevo León. Uh-huh. Sin duda tiene un sistema y unos procesos muy complicados. Es complicado trabajar porque sí son muy exigentes en todos los procesos. Obviamente totalmente entendible, pues es un aeropuerto, recibe miles de vuelos, entonces la exigencia es mayúscula en ese tipo de proyectos aeroportuarios. Sí, claro. También trabajaron en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. ¿Sabes que esta es la autopista que más representa para la economía de Nuevo León y yo creo que de México? Se pasa ahí una cantidad brutal de mercancía, pues mucho dinero que pasa en esta autopista día a día. Y qué bueno que ustedes participaron en este proyecto. Ustedes han sido fundamentales para que Nuevo León sea un estado que ha logrado grandes cosas. Fíjate, en este proyecto que ustedes trabajaron de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, ha sido un proyecto súper importante para Escobedo, que es el municipio que está más al norte del área metropolitana, sea el destino de muchas empresas como Brembo, que gran parte de su producción la exporta a Estados Unidos, como International, como Cisamex. Ya es que México es muy grande en el transporte. En el tema de automotriz en general, en la industria de autopartes y todo esto, que es precisamente lo que hablamos del nearshoring, o relocalización de empresas, como le dicen allá mis compañeros en la Ciudad de México. Pero sí, este ha sido un proyecto importantísimo en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo para el crecimiento de Escobedo brutal. Yo me acuerdo que estuve haciendo varias presentaciones en la CAINTRA, en varias cámaras, y siempre destacaba que pues teníamos una de las autopistas más representativas que iban a dar a la frontera con Estados Unidos, y siempre una constante a mencionar, ¿no? Que estábamos directamente conectados en la autopista Monterrey. Sí, y digo, también nos tocó, hubimos varios constructores, pero nos tocó participar también en la Gloria Colombia, en un tramo de la Gloria Colombia ahí, que recientemente se inauguró y que ha servido mucho también para conectar Nuevo León con Estados Unidos, que fue un proyecto importante también. ¿Qué opinas tú de la conexión de Nuevo León con Estados Unidos? Muy positiva, ¿no? Muy positiva.
sin duda. Y la verdad es que esperemos y sigan trayendo grandes empresas aquí al estado para que exista más trabajo para todos, ¿verdad? Sí, claro. Y México, que tiene una economía muy entrelazada con la de Estados Unidos, fortalecer el lazo que tenemos con ellos es bueno para toda la región. El Tratado de Libre Comercio creo que era el tratado más importante de todo el mundo. Y Canadá, Estados Unidos y México es la región más próspera de todo el mundo. Así Entonces, es. es muy importante que fortalezcamos ahí los lazos con estos mercados vecinos y todas estas distintas comunicaciones, ya sea con el Tren del Norte, ya viste, el gobierno Sí, 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 federal ya vi que lanzaron ahí que va a el ser tren de pasajeros del norte, que también de carga, también de cara. va a ser de carga y de pasajeros, Así es. pero va a ser muy importante porque va de aquí a la Ciudad de México y de aquí a Nuevo Laredo también. Sí, que tengo entendido, ese lo está impulsando también mucho el gobierno federal, ¿no? Sí, claro. Sí, el gobierno federal, una de las banderas nuevas que trae es los trenes de pasajeros y de Así carga. es. Otro proyecto muy bueno que traen es el Istmo de Tehuantepec, que yo creo que no se le ha hecho la promoción que amerita, porque pues es un canal de Panamá mexicano que va a eficientizar la logística en la región y va a generar una derrama económica brutal en el centro del país, que es una de las zonas más débiles económicamente en México. Entonces los terrenos ya lo están adquiriendo muchas naves precisamente internacionales, etcétera, que buscan poder conectarse aquí a este corredor interoceánico. Impresionante esa obra. Sí, digo, después de ver un poco la historia del Canal de Panamá, te das cuenta de toda la infraestructura, la tecnología e infraestructura que se puede hacer en el mundo, ¿verdad? O sea, Sí. ese es un magno proyecto que está interesantísimo. Cuando ves la historia de cómo construyeron ese canal, que creo que, si no recuerdo, duró más de, creo que como 100 años, ¿no? Duró Sí. la construcción del canal en sus diferentes etapas. El proyecto del corredor interoceánico es un proyecto que lo han intentado ejecutar todos los presidentes de aquí para atrás, como unos 20, hombre, o como 10, los últimos 10 presidentes lo intentaron hacer y no se podía, y no se podía, y no se podía. Lo logran en la administración de López Obrador y bueno, ahora le va a tocar a Claudia. Creo que ya publicaron en la mañanera la primera carga que cruzó, etcétera, pero no se le ha dado la comunicación que amerita, porque sí es un Sí, proyecto sin que duda va va a a ser ser un proyectazo. importantísimo, ¿no? Yo creo que mucha gente, si es una encuesta, no sabe que hay un canal de Panamá mexicano ahora, ¿no? Sí, ¿no? Y la cantidad es impresionante la cantidad de barcos que cruzan por el canal de Panamá, pues va a Sí. ayudar sin duda muchísimo a que ya no sea tanto la carga, ¿verdad? Y los tiempos. Y ya para cerrar, ahí además que somos compañeros de Alma Mater, me estabas comentando que ahorita estás como presidente de la sociedad de Exatec, de la Sociedad de Alumnos Estudiados en el Civiles Tecnológico. Exatec, así es, digo, este año me tocó participar como presidente de la Asociación de Civiles Exatec. Ajá. También estoy participando ahí como vicepresidente en la Cámara de la Construcción, pero aquí básicamente lo que la asociación son eventos muy importantes que los invito a que asistan para que conozcan más a fondo y más a detalle. Y no tienen que ser ingenieros civiles, les digo, está enfocado a eso, pero pueden asistir sin ningún problema. Son pláticas muy interesantes de proyectos relevantes aquí en Nuevo León y también no solamente de proyectos, también a veces invitamos a empresarios importantes que nos platiquen un poco de su vida, de lo que piensan. Invitamos a un ponente importante y trabajamos ahí con patrocinadores en esa asociación. Después ahí por redes les estaré avisando a través de Civiles Exatec, donde los canales de comunicación. Órale, los episodios de Aquilo, Sí. si quieres, los etiquetamos en Sí. todos para que salgan, en los clips, perdón, que vayan Muchas saliendo, gracias. para pasarles algo de contenido. Sí. Pues muchas felicidades con todos los proyectos que han hecho. Ustedes son una empresa que ha cambiado la realidad de Nuevo León. Han hecho muchísimos proyectos en San Pedro. Son los primeros que iniciaron con las plazas aquí en Calzada del Valle. Han hecho hospitales alrededor de toda el área metropolitana, carreteras, muchos edificios y muchísima infraestructura. Santa Lucía, Rompepicos, Fundidora. Pues
La verdad que muchas felicidades. Impresionante la plática que tuvimos. Tienen una variedad de proyectos que también habla mucho de la dedicación que le han metido y el día a día, cómo han estado trabajando constantemente en proyectos importantes. Y pues la verdad felicitarlos a ti y a tu familia, a tu equipo de trabajo también que han conformado una empresa tan respetable. Muchas gracias. No, sin duda también, la familia, como bien lo dijiste, el equipo de trabajo que tenemos, los valores que inculcamos, nuestra visión ha ayudado bastante a que también perdure la empresa y a poder ejecutar todo este tipo de proyectos. Y de igual manera te agradezco mucho la invitación, Adrián. La verdad, muy padre tu podcast, Sí. muy interesante, los invitados que traes, y te deseo todo el éxito del mundo en este emprendimiento o en este podcast. Órale, pues ya está. Muchas gracias y a ver si nos vemos pronto Nos vemos. por aquí. Hasta luego.